Realmente es un enorme gozo el que estemos reunidos para alabar al Señor, para glorificar su nombre. Es un privilegio, un inmerecido privilegio que nosotros tenemos cada domingo de reunirnos para escuchar la palabra en familia, en unidad. El Salmo dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Así que bienvenido, bienvenida. Eh, Vamos a orar para que esta mañana sea el Señor hablando a través de su escritura, sea Él ministrando nuestros corazones. Corría el año 50 aproximadamente de nuestra era, hacía más o menos unos 20 años que Jesús había resucitado, había estado con sus discípulos dando pruebas indubitables de, de su resurrección, pero ya casi a los 20 años de la del ministerio terrenal de Jesucristo, empezaron a circular historias extrañas acerca de Jesús. Ahí es donde nace, por ejemplo, estas versiones de que Jesús había tenido unos amoríos con María Magdalena, de que Lázaro había sido su cuñado, pero no solamente se empieza a poner en tela de juicio la vida personal de Jesús, sino también sus enseñanzas. Y esto era lo más grave, a punto tal que el historiador Lucas nos dice en Hechos 15 que tuvo que haber un concilio que va a pasar a la historia como el concilio de Jerusalén, una reunión de los apóstoles fundamentalmente para dar fe de que habían, de lo que realmente el Señor había dicho. Se ha encontrado hace algunos años un escrito que tuvo mucha difusión en el primer, hasta el siglo V, que se llama el Evangelio de Santo Tomás. Y ahí hay una aseveración bastante audaz, ¿no? En donde dice, por ejemplo, de que Jesús había dicho que él no era el Mesías. Entonces, estas versiones empezaron a circular desde los primeros años de la existencia de la iglesia. Ante esta ola de, de descrédito, ante esta ola de mentiras que se estaba propalando en el Jerusalén de la época, los apóstoles tomaron una decisión. En primer lugar, Pedro pues que vio que la figura de Cristo, el ministerio, los 3 años del ministerio de Cristo estaban siendo desacreditados, estaban siendo distorsionados, se pone de acuerdo con su discípulo Marcos y le dice, mira Marcos, de aquí hay que desmentir toda esta colosal mentira que se está haciendo y en base a las experiencias personales que Pedro había tenido con Jesucristo y en base obviamente a la guía, a la revelación del Espíritu Santo, se escribe el primer evangelio, que es el evangelio según San Marcos. Posteriormente toma la posta Mateo, también alguien que estuvo cerca del Señor. Luego Lucas, un historiador académico que también investiga hechos a partir de testigos presenciales y nos da su evangelio. Luego Juan, que es más cercano al Señor y que empieza pues a escribir para demostrar que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué te quiero decir hasta este momento? De que la iglesia, desde su nacimiento, siempre ha estado confrontando la mentira. De que hay una lucha de verdades permanentes
entre la luz y las tinieblas, entre la verdad del Evangelio y la mentira que quiere desacreditar el Evangelio. Por lo tanto, los cuatro evangelios contienen verdades comprobadas. Los evangelios, amados hermanos, fueron escritos para un público que estaba recibiendo una serie de falsa información. Pero los cuatro evangelios se basan en testigos presenciales. Amados hermanos, si Marcos hubiera dicho una mentira en su evangelio, si Mateo, si Lucas, si Juan hubieran dicho inexactitudes, inmediatamente hubieran sido desmentidos por gente que hubiera dicho lo contrario. Mira Mateo, yo he visto a Jesús decir claramente que Él no es el Cristo. Y acá mira, y lo dijo ante y lo que tú estás diciendo es absolutamente una mentira. Mira Juan, la verdad que eso de que la preexistencia de Jesucristo, de que Él era el verbo y que estuvo desde el principio no está comprobado. Y así por el estilo, si hubiera caído absolutamente toda la veracidad del Evangelio. Esta mañana, amados hermanos, vamos a hacer una revisión de 4 milagros mesiánicos que Jesús hizo. Los fariseos, principalmente, y los sacerdotes de la época decían lo siguiente: Dios puede obrar de cualquier manera milagros. Puede utilizar a una persona que él quiera y puede hacer cualquier tipo de milagros. Pero ojo, cuidado. Hay cuatro milagros que solamente el Mesías puede hacer. El día que alguien empiece a hacer cualquiera de estos 4 milagros, hay que tener cuidado, porque el Mesías está cerca. Esto se había escrito o esto se había establecido más o menos hacía unos 300 o 400 años antes que Cristo venga. Estos 4 milagros eran los siguientes. En primer lugar, sanar a un leproso, pero no cualquier leproso, sino un leproso que sea judío. En segundo lugar, echar fuera un demonio. Pero cuidado, demonios se expulsaban casi todos los días, pero este demonio tenía que ser mudo. En tercer lugar, había que curar a un ciego, pero este ciego debía ser de nacimiento. Y en cuarto lugar, había que resucitar un muerto, pero no un muerto de esos que se mueren y a las 3 horas resucitan, no, 4 días tenía que tener el muerto ya de haber certificado su defunción. Estos 4 milagros eran atribuidos solamente al Mesías. Amados hermanos, y esta mañana, al hacer la revisión en la literatura de los evangelios, de esos 4 milagros, nos gustaría que el Señor ponga fe en nosotros. Este es mi objetivo de esta prédica. El objetivo es que revisemos la literatura evangélica de los evangelios y que llevemos en nuestro corazón la certeza de que Cristo realmente es el Mesías, que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador. Pero ¿sabes qué? Eso no lo podemos hacer solamente a partir de un análisis intelectual de la Biblia, sino a través del Espíritu Santo convenciéndote y convenciéndome en mi corazón y en tu corazón. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos revele a Cristo a través de la Escritura. Y una vez que Cristo sea revelado en nosotros podamos darle también a Cristo a nuestros familiares, a nuestros amigos,
a nuestros compatriotas en medio de una generación que necesite el Evangelio. Amén. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por tu bondad, por la infinita misericordia que tú tienes, Dios, al traernos hasta este lugar, Padre. Señor, te pedimos esta mañana, Padre, que al escuchar tu palabra, al leerla, Señor, el Espíritu Santo ponga en nosotros convicción de pecado, porque muchas veces, Dios, somos demasiado incrédulos, Padre. Señor, muchas veces, Dios, Padre, tenemos una estima tan baja de ti, Padre, que, Señor amado, para nosotros, para muchos de nosotros, no pasa de ser una fantasía, un mito, Padre. Señor, te pedimos, Dios, que tu Espíritu Santo también nos convenza, Dios, de que necesitamos arrepentirnos diariamente de nuestra incredulidad, Señor, pero que sobre todo necesitamos estar parados, afirmarnos, Dios, en la roca que eres tú, Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia, Dios, de esta generación que, Señor amado, si no es por ti, Señor, si no es por tu gracia, se va a ir, Señor amado, a la condenación eterna, Señor. Que esta mañana, Dios, que en estos instantes tu Espíritu Santo alumbre, Señor, nuestro entendimiento, Señor Jesús, abra nuestros oídos y que la palabra declarada, Señor, produzca fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos con el primer milagro. Un primer milagro que es la curación de un leproso, y me gustaría que me acompañes a Lucas 5:12 al 16. Lucas 5:12 al 16, el historiador Lucas, una persona muy exacta en cuanto a lo que él escribió, relata lo siguiente. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate a los sacerdotes y ofrece por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús está en Galilea y él, estando predicando, de pronto un hombre leproso va y se acerca a él a consultarle si le podía curar de la lepra. Ahora, esto es importante en el sentido de que nunca en Israel alguien había sido curado de la lepra. Tú me dirás de Naamán, pero Naamán era sirio. Naamán era un gentil. Y este milagro de la curación de la lepra era bastante inusual. Pero 1500 años antes, Moisés en Levítico 13 y en Levítico 14 había dejado establecido que si es que alguien era sanado de la lepra, inmediatamente había que empezar una investigación. Los sacerdotes debían investigar en primer lugar si es que este hombre realmente había sido leproso, porque se podía tratar de una mentira. En segundo lugar, si es que había sido sanado de verdad. Y en tercer lugar, si es que había sido sanado por alguien, había que investigar quién era ese alguien. Entonces, cuando este hombre va a Jesús y le dice: si quieres, puedes limpiarme, entonces este hombre ya había entendido en su corazón que él era el Mesías, porque él iba a morir leproso toda su vida.
No había forma de ser sanado, pero él se entera, ¿no? De la predicación de Jesús, escucha a Jesús, escucha lo que él ha hecho e inmediatamente dice, no, este es del Mesías. Entonces, si del Mesías puede sanarme. Cuando Jesús manda a este leproso a los sacerdotes, aquí dice que es para testimonio de ellos, los sacerdotes inmediatamente se reúnen. Probablemente este hombre va al templo de Jerusalén, pasaron muchos días desde Galilea hasta Jerusalén, pero el hombre quería ser certificado de que él realmente era un leproso sanado. Cuando él se presenta a los sacerdotes cumpliendo la ley de Moisés inmediatamente se reúnen en Capernaum. Y dice lo siguiente, mira el 17, lo que reporta Lucas. Aconteció un día que él estaba enseñando, se refiere a Jesús, y estaban sentados, escucha ahora, los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido, mira de dónde habían venido, de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y con el poder del Señor estaba con él para sanar. Luego aquí es cuando un paralítico es sanado, cuando tienen que destapar el techo para que el paralítico pueda estar cerca de la presencia de Jesús. Pero para efectos de nuestro estudio, solamente nos interesa el versículo 17 de Lucas. Aquí había una reunión, amados hermanos, y era una reunión que no era en Jerusalén, que era la capital administrativa del reino, sino ellos se habían dado el trabajo de ir hacia Galilea. Tanto los doctores de la ley como los fariseos habían viajado aproximadamente entre 5 a 6 días a pie para estar en esta reunión, porque el tema era de muchísimo interés para ellos. Un leproso había sido sanado. Entonces, este es el primer milagro mesiánico que reporta el historiador Lucas. En segundo lugar, el segundo milagro mesiánico está en Mateo 12, del 22 al 24. No me voy a detener mucho en los detalles de cada milagro, sino eso ya lo dejo para que usted lo investigue en casa, lo mire y para que un poco profundice más en lo que son los milagros mesiánicos. En Mateo 12, 22 al 24 dice lo siguiente: entonces fue traído a él un endemoniado, pero no cualquier endemoniado. Este endemoniado era ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Por qué era un milagro mesiánico la curación de un endemoniado mudo? Porque los rabinos, especialmente los fariseos, habían establecido de que para expulsar un demonio había que hablar con el demonio, había que preguntarle su nombre y cuando se obtenía el nombre de ese demonio, sacarlo llamándolo por su nombre. Pero claro, si el endemoniado no hablaba, si el endemoniado era un mudo, ¿cómo se podía establecer ese contacto? Entonces ellos decían que si alguien expulsa a un demonio mudo, ese solamente es un milagro reservado para el Mesías. Y Mateo, así como otros evangelistas, reportan que eso hizo Jesús. Y mira la reacción de la gente. En Mateo 5, 23 dice, y toda la gente estaba atónita.
Era algo inusual. No se daba todos los días ni todos los meses la expulsión de un demonio mudo y ciego todavía. Y decían, ¿será este aquel hijo de David? Claro, porque este hombre está haciendo milagros extraordinarios, no son los milagros ordinarios. E inmediatamente en el 24 nos dice la reacción de los fariseos. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Ante la evidencia tan grande de que el demonio había salido, la gente decía, no, este tiene que ser el Mesías sí o sí. Pero los fariseos, mira bien, lo que aquí pretenden no es negar el milagro, sino desacreditarlo. Y decir, no, sí, el demonio ha salido, pero no ha salido por el poder del Señor, ¿no? No ha salido por la fuerza de Jehová, sino por Satanás. Segundo, milagro mesiánico. Vamos al tercero. El tercer milagro mesiánico se encuentra en Juan 9, del 1 al 11. Juan 9, del 1 al 11, nos reporta lo siguiente. Están en la fiesta de los tabernáculos, una fiesta pues muy importante en Jerusalén. Una fiesta que celebraba los 40 años de bondad del Señor en el desierto. La forma tan prodigiosa que el Señor había cuidado a su pueblo estando en el desierto. Y había un rito bastante interesante que se hacía en esta fiesta. El templo estaba en una cima, en la cima de la montaña, que es conocido hasta ahora como el monte del templo. En una de los días de la fiesta, en el más importante día de la fiesta, el sacerdote sacaba un cántaro de oro puro, reluciente. El sacerdote estaba vestido con sus vestiduras reales. Eso era impresionante. Eran miles de personas mirando cómo el sacerdote salía del templo, llevaba el cántaro de oro en las manos y bajaba hacia una piscina llamada el estanque de Siloé. Era una piscina bastante grande, al tamaño de un par de piscinas olímpicas. Y cuando el sacerdote iba bajando, gente lo seguía como en una procesión. El sacerdote llenaba el cántaro en el estanque de Siloé y lo llevaba otra vez subiendo hacia el templo. Era realmente un espectáculo grandioso. La gente se regocijaba, gritaba. Y bueno, era lógico, ¿no? Estaban ellos celebrando, dándole gracias a cómo el Señor sacó a través dio de beber al pueblo agua de la roca. O sea, este era un momento de agradecimiento supremo y máximo. Ese día estaban haciendo todo este ritual. Mientras ellos en el templo estaban haciendo ese ritual, mira lo que pasaba ahora con Jesús y sus discípulos. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que este pecó, ni sus padres, sino que las obras de Dios, sino es para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, o sea, el ciego, o en todo caso ya el que se iba a convertir en ex ciego, fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, el que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Amados hermanos, ¿te imaginas la escena? ¿Te imaginas al sacerdote vestido con sus vestiduras reales, con el cántaro de oro en su mano, yendo hacia Siloé a sacar agua? Y de pronto se arma un alboroto impresionante ahí porque este ciego va, se lava y recibe la vista. Y este hombre, pues, y la gente que lo seguía y que lo habían conocido como ciego, arman el alboroto en plena fiesta. Es como si que Jesús les hubiera aguado la fiesta aquí a los sacerdotes. Es como aquí, más o menos, el ciego se roba el show. El ciego, pues aquí ahora se convierte en el protagonista de la película. Porque el protagonista de la película, pues era el sacerdote y su cántaro de oro. Pero la gente deja ya a un segundo plano esta figura magnífica y ahora el ciego se convierte en el centro de lo que la gente va a decir en el centro de atención. Ahora, ¿por qué era un milagro mesiánico la curación de un ciego de nacimiento? Probablemente este ciego ni siquiera tenía los globos oculares. Este hombre nunca había visto, por lo tanto, sus nervios ni siquiera estaban acostumbrados a la visión. Entonces, por eso es que era un milagro extraordinario. Bien, finalmente, un último milagro mesiánico. Lo vamos a ver brevemente porque es un milagro bastante conocido, así que no voy a profundizar en eso. Y que está en Juan 11:39, es la resurrección de Lázaro. Juan 11:39 dice lo siguiente, bueno, desde el 38 dice, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Amados hermanos, la tradición rabínica, muy de moda en ese tiempo, decía que cuando alguien moría, su alma estaba 3 días vagando por ahí. Entonces, en esos 3 días era posible que alguien llame al alma de la persona y otra vez reviva. Pero al 4.º día ya eso era imposible. Amados hermanos, entonces tenemos 4 milagros mesiánicos: la sanidad de un leproso, la curación de un ciego de nacimiento, expulsión de un demonio mudo y finalmente la resurrección de un muerto. Estos milagros son pruebas contundentes de la deidad de Jesucristo. La pregunta es si las vamos a creer ahora o las vamos a ignorar también como lo hizo esta generación.
La pregunta es si es que nosotros vamos a inclinarnos ante este hombre llamado Jesucristo, que demostró ser el Señor y el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías prometido a la humanidad. El Señor, de una manera humilde, Pablo dice que le dice a los filipenses: no hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser como Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo hombre. Y estando en forma de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, otra vez, esta mañana, el Señor se humilla y nos da pruebas a nosotros. Te da pruebas a ti, me da pruebas a mí de que Él es el Mesías. Amados hermanos, ¿cómo está nuestra relación con el Mesías? ¿Cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida diaria? Nuestra vida, nuestras actitudes, nuestros planes, nuestros proyectos, ¿están rendidos ante el Creador del cielo y de la tierra? ¿Estamos viviendo un cristianismo de apariencia o estamos viviendo un cristianismo que honre al Señor cada día? La forma como trabajas, la forma como vives, ¿es para la gloria de Dios? ¿Estamos haciendo todo para su gloria, para darle más gloria a el Hijo de Dios? Preguntas válidas para esta generación que fue confrontada con milagros, pero también preguntas válidas para nosotros en este tiempo. Vamos a orar y si alguien conoce al Señor y vive para Él, pues que lo viva con mayor profundidad, que lo vivamos con mayor profundidad. Si alguien se ha separado de Cristo, si alguien se siente tibio, pues que este mensaje de las Escrituras le sirva para volver a los brazos amorosos del Mesías. Y si es que alguien no conoce al Señor, si Cristo no es tu Señor, si Cristo no es tu Salvador, esta es la oportunidad para que le abras tu corazón. Esta es la oportunidad que le conozcas. Esta es la oportunidad que puedas decir como aquel leproso: si quieres, puedes limpiarme. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque tú te muestras a nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque nos quitas la venda de los ojos, Padre, para que te podamos ver con claridad, con nitidez, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que otra vez nos das, Dios, de acercarnos a ti, Padre, y que te veamos a ti, Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como el que maneja toda nuestra vida, Señor, y a quien le debemos absolutamente todo. Padre, te pedimos, Dios, que esta mañana, Dios, a través de tu palabra, hayamos entendido, Señor, que debemos vivir para tu gloria. Debemos hacerlo todo, Señor Jesús, para darle gloria a ti. Señor, ten misericordia de esta iglesia, Padre. Ten misericordia de esta ciudad, Padre. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de los incrédulos, Señor. Pero también ten misericordia de los santos. Que no seamos seducidos, Señor, sino, Padre, que crezcamos en la gracia tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, amados hermanos, que tengan una excelente semana, que el Señor les bendiga y que todo lo podamos hacer para la gracia de Dios. Hoy es el cumpleaños de nuestra hermana Daniela Quiroz. ¿Y qué le parece si oramos por ella? No sé si se encuentra aquí en este lugar. Venga por acá, doña Daniela. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, por favor?
extendemos nuestra mano hacia aquí en señal de compañerismo y vamos a orar por nuestra hermana Daniela Quiroz. Padre bueno, te damos gracias, Dios, por esta hija tuya, Señor, que tú llamaste, Señor, antes que ella se formara en el vientre de su madre. La llamaste con un llamamiento santo, Señor, para que te ame, para que te sirva, para que te siga, para que ella, Señor Jesús, pueda resplandecer, Dios, como una estrella, Señor Jesús, en medio de la noche, Padre, en medio de una generación perversa, Señor, ella ser una luminar, Señor. Te pedimos, Dios, que tú la libres, Señor Jesús, de las pasiones juveniles, Señor. Padre, que ella pueda ser, Dios mío, vocero tuyo, Señor, ahí en medio de sus amigos, de su generación. Bendice también a su familia, Padre, que puedan darle buen ejemplo a sus padres, Señor, y que, Dios mío, tu gloria repose sobre ella, Señor. Llénala de tu Espíritu Santo, Señor. Dale, Padre bueno, Señor, convicción de pecado todos los días para que viva una vida de arrepentimiento, Dios. Pero también, Señor Jesús, una vida de piedad, Señor, de oración y de lectura de tu palabra. Gracias por nuestra hermana Daniela, gracias por habernoslas regalado, Señor Jesús, aquí a la iglesia, Padre, y que ella pueda cumplir muchos años más en ti y contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.